Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Así es, chicos hermosos, todo lo que existe en esta vida, en esta tierra, está hecho por un Dios precioso, un Dios que es muy bueno y que nos tiene grande misericordia a todos. Y bueno, por eso estamos aquí, estamos para hablar de Él. Si es la primera vez que tú ves un video de estos o que ves este canal, me ves a mí, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es conocer un poquito más al Señor, damos un estudio acerca de la Biblia, acerca de lo que es Dios, de lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, y también nos ayuda a conocernos un poco más como seres humanos, qué estamos haciendo aquí, por qué existimos, hacia dónde vamos y por qué vino el Señor Jesús también a esta tierra. Y bueno, pues estamos estudiando en esta ocasión un tema que yo le titulé Bautismos. Ustedes verían por ahí el video que es Bautismos primera parte. Pues hoy vamos a ver Bautismos segunda parte. Y bueno, sin más preámbulo, ¿verdad? Porque el tiempo se pasa volando. Vamos a ver, un de introducción, pues es saludarlos a todos y comenzamos haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en los videos anteriores. Aprendimos que cuando Jesús se despidió de sus discípulos, dio 3 mandamientos. Esto se encuentra en el libro de Mateo, que está en el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, el capítulo 28, versículo 18 al 20. ¿Verdad? Y este nos habla de lo que pidió el Señor Jesús antes de irse a todos sus discípulos. Él dijo que hicieran discípulos de Cristo a todas las naciones. Segundo mandamiento, que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercer mandamiento, que les enseñaran todas las cosas que les había enseñado. ¿Sí? Entonces, que les enseñaran a obedecer todas las cosas que les había enseñado. Y que no se preocuparan, pues estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Esto dice Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Vimos también que discípulo es alguien que un maestro llama para enseñarlo. Ese maestro le enseña todo lo que sabe. Aquí es interesante saber que el discípulo no es el que escoge al maestro o no es el que busca al maestro, sino más bien el maestro es el que escoge sus discípulos y los capacita, les enseña lo que él sabe. Que eso es lo que sucedió con el Señor Jesús cuando fue a buscar a los 12 apóstoles. ¿Verdad? Que ellos fueron sus primeros discípulos.
Y bueno, la Biblia nos enseña que a través de los días que el Señor estuvo aquí en la tierra, no solamente fueron esos 12 apóstoles los discípulos de Él, sino que fueron los primeros, porque de ahí se añadieron más personas y también mujeres. Recordarán a María Magdalena, ¿verdad? A María de Betania, a Marta, las hermanas de Lázaro. Lázaro también fue pues un amigo del Señor y seguramente también un discípulo, ¿verdad? Hubo muchas personas que creyeron en él. Por ahí en la Biblia también nos dice, creo que es en el libro de Hechos de los Apóstoles, que cuando el Señor Jesús se fue al cielo, que ascendió al cielo, quedaron como más de 500 testigos de su muerte y de su resurrección, es decir, personas que habían creído en él y que lo habían seguido, ¿verdad? Entonces, como veremos, había muchas personas que seguían al Señor y no solamente 12 apóstoles, sino que había más discípulos. Incluso en el aposento alto, cuando el Señor les dijo que se mantuvieran reunidos porque iba a enviar el Espíritu Santo cuando Él estuviera en su gloria, que estuviera completamente glorificado allá con el Padre, ¿verdad? Enviaría el Espíritu Santo. Y de hecho, el Señor Jesús, después de haberse ido, pasaron unos años, según dicen los teólogos, cuando regresa para encomendar tarea también a Pablo, que fue el último de sus apóstoles. Y de ahí a Pablo es a quien le debemos pues la mayoría de las cartas que vienen en el Nuevo Testamento de la Biblia. Por lo tanto, también es muy, muy importante. Y bueno, pues aprendimos que cuando le entregamos la vida a Jesús, Él nos hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y entonces nos aparta para Él. Dejamos de ser incrédulos para volvernos creyentes en Jesucristo. Y al creer en Jesús, Él nos hace partícipes de su muerte y de su resurrección por el simple hecho de creer en Él, ¿sí? Y bueno, entonces el Señor muere, ¿verdad? En una cruz a cambio de nuestra libertad, a cambio de nuestra salvación, porque el pecado era el causante. La Biblia nos enseña que el pecado es el que nos lleva hacia la muerte, el que nos llevó hacia la muerte, ¿verdad? Y estuvimos viendo que cuando el pecado entró en la tierra, también caímos nosotros, bueno, cayó Adán y Eva y con ellos toda la descendencia, cayó en este pecado y se implantó el imperio de la muerte. Por lo tanto, había un gobernante llamado el príncipe de este mundo, también el sistema del mundo y la muerte, que eran los principales enemigos de la humanidad. Pero gracias al Señor Jesucristo, Él vino para rescatar todo lo que se había perdido, que éramos todos nosotros. Y entonces también vimos el bautismo. ¿Qué es bautismo? La palabra bautismo significa sumergirse, ¿sí? Vimos que hay varios puntos de qué es el bautismo. El punto número 1, el bautismo es una manifestación pública de que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey y nuestro dueño. No estamos muy acostumbrados nosotros a escuchar que alguien sea nuestro dueño, porque nos suena como esclavitud, ¿verdad? Y nosotros queremos huir de la esclavitud porque ha habido en la humanidad muchos esclavos y gente muy mala. Pero nuestro Padre Dios, como es todopoderoso y es lo más grande que existe en el universo y en toda la creación, y además es muy bueno, pues no debemos de temer esa palabra, ni a rey ni a dueño, ¿verdad? Ni tampoco un Señor, nuestro Salvador, sino alguien como alguien muy bueno que nos ama y por amor nos rescata. Segundo punto de qué es el bautismo. El bautismo es una representación de lo que sucede en el Espíritu cuando tú le entregas la vida a Jesús. Cuando le entregamos la vida a Jesús, Él nos hace nacer de nuevo. Por lo tanto, el bautismo es esa representación
de lo que sucede a nuestro espíritu. El punto número 3, también de qué es el bautismo. El bautismo nos enseña que así como somos sepultados en el agua y nos levantan del agua, así Dios, al igual que Jesús, nos levanta de la muerte para vida eterna. ¿Sí? Punto número 4, el bautismo nos indica que con Cristo somos como familia de Dios, ¿sí? Familia de Él, así como los espera a la familia a un bebé con mucho gozo, también el Señor nos esperaba a nosotros y por eso vino a salvarnos. Punto número 5, el bautismo no es un método de salvación, ¿sí? El único que salva es Jesucristo si tú le entregas la vida. Dice la palabra de Dios que por fe, creyendo en Jesús, seremos salvados, ¿sí? ¿Salvados de qué? De la segunda muerte, porque la primera muerte es la muerte física y es una consecuencia de ser pecadores. Pecador significa generador de maldad, generador de pecado, ¿sí? Eso es lo que es el pecador. Ahora, bautismo no es un método de salvación. El bautismo tampoco tiene poder para quitar el pecado de la carne, ¿verdad? El bautismo no es un ritual para que Dios nos perdone. O por último, en el video pasado vimos, ¿verdad?, qué requisitos había para el bautismo, ¿sí? Y es lo que vamos a ver también ahorita. Uno de los requisitos para bautizarse, el primero, es muy indispensable, es haber creído que Dios se hizo cargo de nosotros, ¿verdad?, al dar su vida en la cruz del Calvario. Es decir, que nos salvó. Ese es el principal e indispensable requisito. Haber creído que Dios cargó en Cristo nuestros propios pecados en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, ¿verdad? Y Él murió por nosotros. El segundo requisito para bautizarse es también muy importante. Es haber creído que Dios levantó a Jesús de los muertos. Porque fíjense bien, chicos, si Jesús no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra fe. ¿Qué significa vano? Significa vacío. Si Jesús no resucitó, no tiene caso entonces nosotros que entregáramos la vida a Cristo, puesto que no iba Él a resucitarnos tampoco y todo es una fábula, ¿verdad? Entonces hay testigos, como les decía, más de 500 testigos en aquellos años de que vieron que Jesús murió en una cruz y que al tercer día Él se levantó y lo vieron caminando, inclusive lo pudieron tocar, pudieron hablar con Él, ¿sí? Tercer punto. Otro de los requisitos para bautizarse es haberse arrepentido de su maldad y de todos sus pecados. Al comprender que sin Cristo no teníamos salvación. Esto ya lo hace la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque el arrepentimiento es un regalo de parte de Dios también. Es una gracia de Dios el arrepentirte también de toda tu maldad. Es como si te quitaran una venda de tus ojos y pudieras ver todo lo que habías hecho desde que naciste en esta tierra. Es algo bien tremendo. Es como cuando una computadora la resetean, que la recorren toda y la dejan vacía completamente. Haz de cuenta, así sucede también el momento en que Dios te da la gracia del arrepentimiento. De repente tú te recuerdas desde que eras niño o niña, cuando cometiste algún pecado o alguna transgresión que ofendió a Dios. Y en ese momento, pues lo único que tienes que decir es, perdóname, Señor, ¿verdad? Eso es lo único que podemos decir. Y muchas gracias, Señor, por haberme perdonado. Porque dice la Biblia que aunque tu pecado fuera tan rojo como la grana, que para Dios lo deja como la blanca lana. Así de limpio.
Sí, entonces aunque tú como ovejita estuvieras muy mugrosa de pecados o mugroso, el Señor te limpia y te deja tan resplandeciente, te pone nuevas vestiduras, ¿verdad? Que era lo que hacían a los esclavos cuando iban a la guerra los reyes en aquellas épocas de los reyes. Iban a la guerra y capturaban a las personas del pueblo que habían conquistado, saqueaban ese pueblo, quitaban el oro, la plata, quitaban todas las cosas de valor y también tomaban a las mujeres, a los niños y a algunos, a los que eran soldados y a los reyes y todo, por lo regular los mataban. Pero al pueblo algunas veces los tomaban como esclavos. Y dicen que lo primero que hacían era pues llevarlos a su reino y ahí primero, antes de entrar al reino, los mandaban a bañar a todos los esclavos y les daban ropa limpia para que entraran, porque se acostumbraba que al ir entrando por el camino de entrada al pueblo, toda la gente los recibía con aplausos y los recibía con alegría, ¿verdad? Porque habían vencido. Sí, habían vencido. Y aquí me recuerda cuando el Señor se monta en un burrito y entra, ¿verdad? Antes de ser crucificado y todo el pueblo le hace caravana y hasta tira palmas en el piso por donde iba pasando el Señor montado en el burrito, ¿verdad? Que tiene mucha simbología ese acto y todo el mundo decía Hosana, Hosana, ¿verdad? Entonces es como decir viva, que viva Dios, que viva el Rey, ¿verdad? Entonces también así. Y estaban haciendo todo eso como una bienvenida a nuestro Señor, puesto que Él iba a enfrentar una batalla ¿contra qué? Espiritualmente hablando, el Señor Jesús en la cruz del Calvario enfrentó una de las batallas más épicas de todo el universo, puesto que Él enfrentó a todo el imperio de las tinieblas. En la cruz del Calvario el Señor venció lo que fue primeramente el poder del diablo, del príncipe de este mundo, venció con su santidad al haber tenido una vida sin pecado, venció completamente la iniquidad y el pecado. Y después cuando resucitó fue el triunfo mayor porque venció también la muerte, todo lo que es la muerte, y por eso, gracias a que Él venció, nosotros también podemos vencer. Porque así lo decretó nuestro Señor. Con el simple hecho de creer en Él, que Él cargó los pecados de nosotros en esa cruz, en ese momento el Señor los toma y toma esa obra que hizo Jesús. Dios Padre la toma como el pago de cuentas por nuestras transgresiones, ¿verdad? Es como si nosotros hubiéramos sido crucificados juntamente con el Señor Jesús y juntamente con Él resucitados. Y esto es también lo que nos muestra el bautismo. Representamos eso y le decimos a todo el mundo con el bautismo que creemos en Jesús, que le pertenecemos ahora a Cristo, que le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Entonces, también el cuarto requisito para bautizarse es aprender todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Entonces, adquirimos un compromiso, sí. A cuando les entregamos la vida a Cristo, le adquirimos el compromiso de conocer a Dios, de buscarlo, de platicar con Él, porque Dios no vino a implantar una religión llena de rituales y todo eso, no. Dios vino a tener una relación personal con nosotros. Y entre más nosotros conozcamos su lenguaje, más vamos a poder entender su voluntad. Y al hacer la voluntad de Dios, eso es agradable a Él y eso le demuestra cuánto le amamos, ¿sí? Y bueno, pues hoy veremos que el bautismo de Jesús, de eso se va a tratar el tema de este día. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, tuvo que bautizarse? Preguntaría, ¿sí? No sé si un día te hiciste esa pregunta, ¿por qué se bautizó? Si Él era Dios y no tenía pecado, ¿sí? Él no era pecador, pues había nacido y vivido sin pecado.
Dice la Biblia en Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17, dice que Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara, mas Juan se oponía a bautizarlo. Jesús entonces le dijo a Juan, ¿verdad?, que era necesario que se cumpliera lo que el Señor, lo que Dios había dispuesto para él, ¿sí? Dice aquí dice Juan el Bautista era un profeta que Dios había destinado para cumplir la promesa de que el Mesías vendría a su pueblo. Esto está en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Y dice el libro que este profeta que iba a anunciar al Mesías iba a gritar en el desierto. Dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, ¿sí? A Juan venían todos los habitantes de Jerusalén y los de las provincias de alrededor del río Jordán. ¿Para qué? Para oír al profeta. El mensaje de Juan consistía en que la gente se arrepintiera de sus pecados y después que él reconocían esos pecados delante de Dios, entonces él los bautizaba, es decir, los sumergía en el agua, en las aguas del río Jordán, en señal de que estaban muertos a sus delitos y pecados y que Dios los perdonaba, levantándolos para una vida nueva. Juan también tenía la misión de avisar a todos que ya venía el Salvador. En el verso 11 del capítulo 3 de Mateo dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y dijo una verdad. Jesús limpiaría a toda la tierra y recogería el trigo en su casa y quemaría la paja en el fuego y nunca más se apagaría. Al final, Juan el Bautista bautizó a Jesús, aunque Jesús no tenía pecados de que arrepentirse, pero era conveniente de que fuera bautizado para marcar claramente el camino que un creyente debía de andar si quería ser salvado por Dios. Esto era justo porque lo que el Señor, nuestro Dios Padre, pide, es necesario que lo cumplamos. O sea, Dios Padre lo que pide en sus hijos es obediencia, ¿sí? Ahora, Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecamos. Y Romanos 5, 17 en adelante dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos la justificación de nuestra vida delante de Dios. Porque así como la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así como el pecado reinó reinó para la muerte, así también la gracia ahora reina para la justicia que nos da la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El Señor Padre bendijo a su Hijo Jesús por su obediencia inmediatamente de haber sido bautizado.
La Biblia dice en Mateo capítulo 3, versículo 16, que cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él en forma de paloma, y que una voz que venía del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Dios estaba contento por la obediencia de Jesús, y Dios también se complace cuando nosotros le obedecemos. Dios se entristeció mucho por la desobediencia de Adán y de Eva, y porque íbamos a nacer todos con las consecuencias de ese pecado. Íbamos a ser practicantes del pecado. Eso es lo que quiere decir pecadores. Pero ahora con Cristo tenemos su justicia, que nos justificó delante de Dios, y esto es para siempre. No solo por un ratito, no solo por unos años, no solo como hacían antiguamente. En el Antiguo Testamento se usaba para cubrir el pecado que llevaras una ofrenda, un animalito al cual lo sacrificaban, y entonces Dios, la sangre derramada de ese animalito, la tomaba como para cubrir tus pecados, pero solamente por un año. Y cada año tenían que llevar esa ofrenda. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo una sola vez y para siempre tuvo que morir para que nosotros fuéramos justificados por todos nuestros pecados, los pecados que hemos cometido desde que nacimos en esta tierra y los pecados que pudiéramos cometer hasta que nos muramos en esta tierra. Todos los pecados, absolutamente todos, Jesucristo los ha llevado en él, y Dios Padre aceptó su sacrificio y por eso nos perdonó a nosotros. Ahora, el bautismo también es el poder de identificarnos con Jesús, ¿sí? Muchos investigadores han estudiado la vida de grandes hombres y mujeres para descubrir el secreto del éxito. Yo cada rato que veo en internet, veo muchas personas, muchos estudiosos universitarios que siempre están buscando las técnicas para tener éxito en esta vida, ¿verdad? Pero hubo uno en especial, y él descubrió que el éxito venía de haber aprendido a vivir un día a la vez. Esta persona se dio cuenta y rechazó, ¿sí?, las penas del pasado, las penas del ayer y los temores del mañana, porque se dio cuenta que le robaban la energía que él necesitaba para cada día, ¿sí? Entonces, como decimos hoy, con Cristo hemos aprendido a vivir un día a la vez, porque dice la Biblia que cada día trae su propio mal. Entonces, en este caso, este hombre tan afamado que descubrió esto, simplemente descubrió lo que la Biblia ya enseña desde hace muchos cientos de años, que es verdad que cada día traería su propio mal. Por eso tenemos que vivir cada día. Esto es precisamente lo que sucede cuando nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús en el bautismo. Cuando entramos en las aguas del bautismo nos identificamos con su muerte y sepultura de Cristo, y cuando salimos del agua nos identificamos con el poder de su resurrección. Esto significa que en el bautismo morimos a nuestros propios planes, a nuestros propios anhelos, y cuando salimos del agua nos identificamos con los planes y anhelos de Cristo. Nosotros somos como personas voluntariamente muertas a nosotros mismos, pero estamos vivos para vivir para Jesús. Porque si vivimos para Dios, experimentamos la verdadera libertad que Cristo nos da. Entonces, esa libertad que mucha gente añora y que no sabe, no la sabe conocer, porque nunca la ha vivido, ¿sí? La mayoría de las personas, yo recuerdo antes de Cristo, pues iba atada a mis anhelos, a mis desilusiones, a mis angustias, iba atada a todo ello.
Pero ahora con Cristo, yo veo que aunque tengo anhelos, no he dejado de tener anhelos, no he dejado de soñar, pero ahora todo lo confío en las manos de Dios. Ahora yo le digo al Señor, Señor, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo sueño, esto es lo que yo anhelo, pero todo es si tú quieres. Lo pongo en la mesa, lo pongo en tus manos y en tu tiempo, ¿verdad? Yo espero que me lo concedas si es para bien y si esa es tu voluntad, ¿verdad? Entonces ya vivimos para Cristo, vivimos para hacer su voluntad. Esa es la diferencia al entregarle la vida a Jesús. Como tercer punto, vamos a ver lo que es la mesa del alfarero. Para que una vida experimente la verdadera libertad por la cual Cristo vino y murió y resucitó por nosotros, es necesario que aprendamos a ser obedientes. La mesa del alfarero es diseñar una vasija que dará gozo al que la use y honor al creador de ella. Esta vasija también es la meta de Dios para todo su pueblo. Dios quiere hacernos como vasijas de honor, preparadas para toda buena obra que Él diseñó para nosotros. El apóstol Pedro habla de que nuestra fe será probada por fuertes tribulaciones en la vida. Ejemplo, inmediatamente del bautismo de Jesús, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado. Jesús fue al desierto en la llenura del Espíritu Santo, pero cuando regresó del desierto, Jesús vino en el poder del Espíritu Santo. Y su fama se extendió por toda la región, enseñando el reino de Dios y el perdón de los pecados y haciendo milagros, ¿verdad? Por todos lados. Y todo esto es hermoso, chicos, es algo que dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que mayores cosas haremos los discípulos del Señor, ¿verdad? Mayores cosas de las que Él hizo, si tan solo podemos creer, porque todo en el reino de Dios ahora sí que funciona por fe. Ahora, muchas personas dicen, oye Blanquita, pero entonces si yo le entrego la vida a Cristo, ¿voy a pasar cosas tremendas? Y yo digo, de todas maneras vas a pasar cosas tremendas, porque en la vida así es. La vida tenemos muchísimas cosas que tenemos que pasar y son pruebas también y son situaciones y tentaciones también del enemigo y todo, porque es la batalla de la vida, sí es la batalla de la vida. Pero cuando tú le entregas la vida a Jesucristo, nuestro Señor, tenemos la grande, ahora sí, ¿cómo se puede decir? La grande compañía de Él para ayudarnos a sacar todas esas pruebas lo mejor posible. Porque fíjense bien, aquí en la tierra funciona una ley que se llama la ley de la causa y efecto. Y esto dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, imagínense, nosotros por ignorancia a veces hemos hecho muchas cosas y vivimos las consecuencias de esa ignorancia. Inclusive hay un pasaje en la Biblia también que dice Dios que por ignorancia pereció su pueblo, es decir, murió su pueblo. Entonces, qué mejor que nosotros conocer lo que dice Dios, cuáles son las leyes que funcionan en esta tierra para no transgredirlas y pues tener una vida más tranquila, más llena de paz y sobre todo con la ayuda del Señor, porque es algo maravilloso. Al momento que le entrega la vida a Cristo, el Señor también te hace nacer de nuevo y te da de su Santo Espíritu para que Él te moldee, para que Él te dirija, para que Él te enseñe todas las cosas. Todo lo que debemos de saber, el Espíritu Santo nos lo va revelando a través de su palabra, ¿sí? Entonces, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu y sin embargo, Él quiere llenar nuestra alma,
y nuestra mente con su sabiduría para poder usarnos como instrumentos de bendición para todo el mundo. Que eso es lo que también me decían una vez. ¿Por qué si nosotros tenemos vida eterna, por qué entonces Dios no? Pues ya le entregamos la vida a Jesús y ya vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí en la tierra? Mejor ya nos debemos de ir. Y no, el Señor pensó en todos. El Señor, cuando Él tiene un plan, Él planea bendecir a todos, no solamente a una sola persona. Por lo tanto, nosotros nos quedamos para ser ahora sí como embajadores de su reino y también con la plena autoridad de poder hacer su voluntad y dar a conocer a todas las personas. Nos quedamos para testificar que Dios es verdadero y que verdaderamente Él salva y que Él libera y que Él sana, porque esas son tres de las cosas maravillosas que el Señor hace o hizo en la cruz del Calvario. El Señor murió en la cruz del Calvario. Mucha gente solo sabe que Jesús murió por sus pecados y que Él te puede dar vida eterna. Pero no solo por ello murió. La Biblia nos enseña que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y curación significa absolutamente sanidad, absolutamente de todo. Desde el cuerpo físico hasta el cuerpo emocional, el cuerpo mental, ¿verdad? Todo lo que es espiritual, toda esa enfermedad que pudiera haber en el espíritu, ¿verdad? Que es lo malo. El Señor murió por ello y también murió para que nosotros no tuviéramos miseria, que esa es otra de las cosas que la mayoría de la gente no sabe. Entonces nosotros no tenemos por qué pasar miseria y no quiere, el ser miserables no se refiere solamente a no tener dinero. Lo mismo que el ser próspero no significa solamente a que tengas riqueza, sino que la prosperidad se da también en ser sabio, por ejemplo, o ser inteligente. La prosperidad también se da en que tengas salud, que no estés enfermo. Eso también es ser próspero, o que tengas un buen trabajo. Todas esas cosas es prosperidad. Entonces, por ello también murió nuestro Señor Jesús. Y todas esas cosas son riquezas que no sabemos. Y por desconocimiento, pues nosotros padecemos de muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pero también Dios es en nuestro interior ha puesto todo lo que necesitamos para que Él nos pueda usar, ¿verdad? Para que Él pueda usar nuestra boca para hablar de Cristo a las personas, usar nuestras manos para poder ayudar a otros, usar nuestros pies para poder caminar e ir a los lugares adecuados para hablar de Cristo a otras personas. ¿Verdad? A mí me da mucho gusto que yo veo ciertas misiones de cristianos ayudando a mucha gente. Por ejemplo, ahorita con las inundaciones o a veces cuando hay algún terremoto y todo eso. Envían alimento a todas partes del mundo y hay mucha ayuda. Esto es algo muy bonito, que se está manifestando la obra de Dios aquí en la tierra. Pero ahora que le hemos entregado la vida a Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, avanzamos en un escalón más en la vida espiritual. Aprendemos que separados de Cristo nada podemos hacer, pero en comunión con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Andar en el Espíritu es una decisión que tomamos cada día después de que reconocemos cómo estábamos antes de Cristo y cómo estamos ahora en Cristo. Y bueno, como conclusión, en la vida hay pruebas y tentaciones, pero depende de nuestra fortaleza en la fe el poder pasar las pruebas y vencer las tentaciones. En el próximo estudio veremos cómo hizo nuestro Señor Jesús para vencer las pruebas que Dios le permitió vivir cuando fue al desierto, chicos. ¿Sí? Y si es primera vez que escuchas un mensaje como este, quiero primeramente felicitarte y darte la bienvenida a este espacio cibernético que nos permite YouTube. Aquí nos reunimos para estudiar la vida que Dios nos ha dado y la cotejamos con lo que dice la Biblia. Me gusta compartir de Dios
y le he entregado mi vida desde ya hace más de 21 años, los cuales Dios me ha capacitado y probado en todas las áreas de mi vida. Y mientras Dios me dé vida, quiero vivirla cumpliendo el llamado de ser discípulo de Cristo, enseñando a todas las naciones lo que Jesús, por medio de su Santo Espíritu, me ha enseñado, porque he comprendido que sin Cristo no vale la pena vivir. Y hoy tú puedes tener esa oportunidad también de nacer de nuevo. La Biblia dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Dios en medio de nosotros. Y bueno, pues ahí estás tú viendo este video y aquí estoy yo también dándote este mensaje. Por lo tanto, estamos dos personas y si tú le quieres entregar la vida a Cristo, pues Él está en medio de nosotros. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serías salvo. La salvación es un regalo que no nos cuesta a nosotros nada, no cuesta nada al que lo recibe, pero el costo le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él murió por nosotros. Si tú le quieres entregar tu vida a Jesús en este día, pues hagamos esta oración. Yo te voy a presentar delante de Él y vamos a decir así, repite conmigo. Padre Celestial, hoy creo y por eso digo que quiero recibir la salvación que Jesús me da al llevar mis pecados a la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y también creo que venciste la muerte y que por tu sangre derramada en esa cruz, tu sepultura y tu resurrección, yo también puedo tener la vida eterna que tú nos has dado. Gracias, Padre, por tu salvación y vida eterna. La recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que les sea de bendición este estudio. Y si Dios quiere, pues seguimos estudiando juntos. Que Dios los bendiga, bendiga a toda su familia y los cuide. Hasta pronto.